En este video de matemática superior les voy a explicar un tema que se llama extremos de funciones, que también es el cálculo de máximos y mínimos de una función, que también son cálculos de extremos de una función. Vamos a ver la siguiente función. Para calcular la siguiente función vamos a aplicar algunos pasos que se los voy a explicar aquí de manera directa para ver cómo calculamos los puntos máximos y al final graficamos esta función comprobando que los puntos que calculemos van a ser máximos y van a ser mínimos, aplicando también lo que es el criterio de la primera derivada. Vamos a iniciar con la siguiente función, el paso número 1. Lo que vamos a hacer es derivar. Ya hemos visto en clases pasadas lo que es el procedimiento para calcular la derivada. En estos tres términos vamos a calcular la derivada. Todos conocemos las reglas de la derivada, que dice que el exponente pasa para adelante y a ese exponente le restamos 1. Por lo tanto, como me quedaría, sería que el 3 pasa para adelante, me quedaría 3x, y al exponente 3 le resto 1, me quedaría cuadrado. Vamos a verlo. Aquí tenemos entonces la derivada, que el exponente pasa para adelante, le restamos 1, y aquí tenemos la derivada del primer término. Lo mismo con el segundo término. Aquí tengo un 6, el 2 lo paso para adelante, multiplicar con el 6 sería 6 por 2, 12, y al exponente 2 le resto 1 y es lógico que me queda el exponente 1. Para la derivada del siguiente término, la derivada de la variable x es 1 y 1 por 9 me queda 9. Aquí tengo lo que es ya el paso número 1, que es la derivada de la función. Para el paso 2 vamos a calcular los puntos críticos. Los puntos críticos son valores que vamos a encontrar de estas x. Como estamos trabajando con una x cuadrada, significa que vamos a encontrar dos puntos críticos, o sea, dos valores de x. Para esto vamos a simplificar. Primero, como tenemos tres términos divisibles, entonces el 3 lo dividimos entre 3, me queda 1. El 12 lo dividimos entre 3, entre 1 me queda 4. Y el 9 lo dividimos entre 3, me queda a 3. Como los tres términos son divisibles con el 3, por eso entonces lo dividimos los tres términos entre 3 y me queda de manera más simplificada. Lo igualo a 0 para aplicar lo que es factorización, que vamos a escribir dos paréntesis, una x para cada uno. El primer paréntesis va a llevar el signo primero que esté aquí, y el segundo paréntesis va a llevar la multiplicación de este por este, menos por menos, o más bien menos por más, menos. Aquí tenemos entonces dos paréntesis, y estos números que están aquí salen de buscar dos números que multiplicados me den a 3 y que sumados me den a 4. Entonces aquí tengo 3 por 1, 3. Si comprobamos los signos, menos por menos más, y sumados me da signos iguales. Aquí tengo menos 1 y menos 3, signos iguales se suman y se conserva el mismo signo. Ahí comprobamos que sí me da el término que tengo aquí, y términos de números iguales entonces suman 1 más 3, 4. Aquí tenemos ya factorizado, más bien casi calculado los puntos críticos. Para calcular los puntos críticos lo que hago es agarrar este paréntesis, igualarlo a 0, agarrar este paréntesis, igualarlo a 0 y después despejar. Por lo tanto me quedaría de la siguiente manera. A la hora de despejar esta x, recuerden que el 1 que está negativo pasa al otro lado con signo contrario. Aquí me da 1. El menos 3 que está negativo, el 3 pasa para el otro lado del igual, ya igualado a 0, y me queda positivo. Por lo tanto tenemos entonces que los puntos críticos son 1 positivo, 3 positivo. Estos son puntos máximos y puntos mínimos. Uno de estos es máximo y uno de estos es mínimo. Para calcular cuál de estos es máximo y cuál de estos es mínimo, entonces vamos al paso siguiente, que es tomar, aquí está, elegir o tomar un número que esté antes de este 1 y uno que esté después. Aquí está. Tomamos el primer punto crítico, tomemos un número que esté antes del 1, el 0, un número que esté después del 1, el 2, y lo sustituimos en la derivada. Aquí vamos a sustituir primero el 0. Observen aquí está el 3 por la x del 0, aquí está el 12 por la x del 0, y resolvemos 3 por 0, 0, 12 por 0, 0, y me queda solamente el 9. Ya sustituí con el 0, ahora voy a sustituir con el 2. Aquí está lo mismo, ustedes observan lo mismo, pero ahora en vez del 0
sería el 2. Sería el 2, toman calculadora, resuelven y le va a dar a menos 3. Este procedimiento me va a servir para deducir si este número 1 es máximo o es mínimo, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora voy a hacer lo mismo con el número 3. Entonces tengo el número 3, voy a tomar un número que esté antes del 3, tenemos 2, y un número que esté después del 3 sería 4. Vamos a hacer la misma sustitución primero con el 2, ya lo hicimos aquí, ya sabemos que me dio a menos 3. Ahora voy a sustituir la misma fórmula que tengo aquí, pero en vez del 2, ahora voy con el 4. Sustituyo aquí el 4 por la x. Aquí tenemos, tomamos una calculadora, 4 al cuadrado por 3, 12 por 4, más 9 me da a 9 positivo. Bien, ya tenemos entonces esta parte de sustituir un número antes y un número después. Y ahora aplicamos los siguientes criterios. Esto me va a decir si el 1 es máximo o mínimo, igual el 3 si es máximo o mínimo. Dice aquí, fijándonos en la respuesta de aquí, si la función derivada pasa de menos a más, significa que ese valor crítico es mínimo. Observemos cuál de esto primero me dio menos y después me dio más. Sería aquí. Primero me dio menos y después fue más. Entonces significa que el número 3 sería un mínimo. El otro dice, si pasa la respuesta de más a menos, es máximo, que sería esto que está aquí. La primera respuesta fue más y la segunda respuesta fue menos. Entonces significa que el 1 es un máximo. Entonces aquí tenemos la solución de que el número 1 es un máximo y el número 3 es un mínimo. Si el problema les pide solamente calcule cuál es máximo y mínimo, ahí tenemos la respuesta. Pero para continuar vamos a comprobar la gráfica y vamos a continuar. Aquí tenemos la función, tenemos que ya este es máximo y este es mínimo. Para calcular la función lo que vamos a hacer es sustituir ahora el 1 en esta función original. La sustitución anterior era en la función derivada, ahora es en la original. Entonces sustituimos el 1, observen 1, aquí 1, aquí 1, lo resolvemos y me dio 4. Y en el siguiente caso ahora voy a sustituir con el 3, aquí tenemos el 3 y me dio a 0. Por lo tanto los puntos para graficar es cuando me da 1 en x, y me dio 4. Cuando tengo 3 en x, en y me dio 0. Esto lo vamos a representar en la gráfica para ver si es cierto que el 1 es máximo y para ver si es cierto que el 3 es mínimo. Entonces marcamos el 1, ahí está el 1, marcamos el 4 en y, marcamos el 3 en x y marcamos el 0, pero el 0 como está en el centro pues es centro. Ahora lo que voy a unir es este punto. ¿Dónde está este punto? Sería aquí. Unimos el punto 1 con el punto 4 y aquí tengo el punto máximo. O sea, aquí tengo este punto, 1,4. El siguiente punto sería solamente aquí en el 3, porque 0 tenemos en y. Ahora si realizáramos la gráfica, es la unión de todos estos puntos. La gráfica me queda de la siguiente manera. ¿Ves? Entonces, si ustedes observan, dice que aquí es el máximo, que es el 1, miren. Ahí está el 1, aquí es x1, es el máximo. Y también dice que el 3, aquí está, dice que el 3 es mínimo. Entonces aquí tenemos de esta manera ya comprobada la respuesta que me da en los puntos de los valores críticos y visto en la gráfica si es máximo y si es mínimo. No puede ser como algunos estudiantes, como ven el número 3 que es mayor, dicen que es máximo, y como ven el 1 que es menor que el 3, dicen que es mínimo, pero tenemos que aplicar estos criterios de la primera derivada y graficar para comprobar.